tanto mi experiencia, probar mi experiencia para quien quiera conocerla, y también probar que lo que estoy diciendo, esta denuncia de injusticia y de corrupción, ¿por qué no hay que decirlo en el Consejo General del INE? Pues que trascienda, para que se corrijan las cosas, para que se mejoren las cosas, independientemente de que me nombren o no. Lo importante es poner nuestro granito de arena para que las cosas sean mejores. Buenas noches, bienvenidos al programa de las reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Soy Mónica Camacho y esta ocasión vamos a abordar un tema relacionado al Instituto Electoral del Estado. Y se trata de la designación de 3 nuevos integrantes, 3 consejeros de este organismo público local electoral. La designación que se encuentra impugnada por 2 personas. Una de ellas se encuentra con nosotros, es Juan Manuel Crisanto, quien participó en este proceso de selección que corrió a cargo del Instituto Nacional Electoral. Él es vocal secretario de la Junta Local del INE en Tlaxcala y te doy la bienvenida, Juan Manuel. Gracias por tu participación en el programa. Al contrario, muchas gracias, estimada Mónica, y también al medio de comunicación tan importante al que perteneces, y muchas gracias a tu auditorio también. Gracias, Juan Manuel. Pues cuéntanos, leyendo un poquito la impugnación, veo que tú estás denunciando ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se han violado diferentes tratados internacionales en este proceso de selección, que habla sobre la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia. Hablas también sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y en particular sobre este derecho que tiene toda persona de acceder a la función pública en condiciones de igualdad. Entonces, cuéntanos, ¿por qué se violaron estos tratados, estos derechos en este proceso de designación que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral? Pues muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, desde mi óptica se está violando la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones. También diversos tratados internacionales, como lo ha señalado la Constitución General de la República, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, los lineamientos para el concurso, el reglamento para el concurso, la convocatoria y los criterios para la etapa de valoración curricular y entrevista, básicamente por 2 argumentos centrales, ¿no? Uno, la violación a los principios del mérito, profesionalismo, idoneidad en el perfil y principios rectores de la función electoral, al no valorar de forma adecuada la experiencia en materia electoral. Porque los 2 hombres designados, que lo que un servidor está haciendo es impugnar la designación de hombres consejeros. Uno no tiene ninguna experiencia en materia electoral, así lo mencionó en la entrevista. Estamos hablando de Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga. Así es. Y el otro aspirante tiene 1 año de experiencia, 1 año y 2 meses, creo, de experiencia en materia electoral. Un servidor tiene 25 años de experiencia en la materia electoral. He recorrido todos los cargos, he tenido el cargo más alto en el Servicio Profesional Electoral en 3 entidades federativas. En Colima, cuéntanos sobre esta carrera. Sí, muchas gracias. En Colima fui presidente del Consejo Local en el 2009, de 2008 a 2011 trabajé como delegado del INE en Colima y como consejero presidente del Consejo Local del INE en Colima, es decir, me hice cargo de la elección federal intermedia de ese año. Tuvimos resultados de excelencia, fuimos la entidad que menor voto nulo tuvo, y después de Campeche fuimos una entidad en la que se votó más en el país, la segunda entidad que se votó más en el país, y estos 2 resultados, entre muchos otros, fue producto de un acuerdo de trabajo en equipo, de liderazgo
y dimos cuentas excelentes, de tal forma que en el INE acostumbran a dar premios, incentivos económicos y reconocimientos por escrito al 10% de mejores miembros del servicio profesional electoral en el país. Bueno, yo gané por esa adscripción, por ese resultado, por esos trabajos, uno de 3 premios posibles, ¿no? Y a lo largo de mi carrera, 25 años, bueno, tengo 20 en el servicio profesional, 21, casi 22, y 3 años trabajé como personal de honorarios en el mismo IFE en ese entonces. Entonces, como miembro del servicio dan estos premios. A mí me han dado 13 de 16 premios posibles. He estado en ese 10%, 13 veces de 16 posibles. Una de ellas como delegado del INE en Colima, también fui delegado del INE en Quintana Roo y en Tlaxcala, que es el cargo más alto. Yo llego en 2008 como resultado de un concurso, se eligen a nuevos consejeros del Consejo General, no respetan los resultados del concurso, que permite que haya compañeras y compañeros en lista de reserva, no respetan la lista de reserva, y entonces a mí me nombran como temporal en Colima. Y por eso duró casi 3 años como vocal ejecutivo temporal, siendo que yo ya había ganado el concurso. Pero bueno, acepté esa regla y después regresé a mi cargo como secretario de la Junta Local en Tlaxcala y hasta ahorita, ¿no? Pero nunca he dejado de tener esa actitud de excelencia, de profesionalismo que ha marcado mi carrera en el INE en tantos años. No tengo experiencia en 8 entidades del país, he trabajado a lo largo y ancho del país, siempre he brindado resultados de excelencia, he sido facilitador de mis compañeros, tengo premios a mejor facilitador, una capacitación, bueno, maestría en instituciones y procedimientos electorales, con mención honorífica en 2016, doctorado en Derecho en 2003, me doctoré en Derecho también con mención honorífica, con grandes maestros y pues en general, la verdad es que sí lo considero un atropello porque no se evaluó con criterios de justicia y de igualdad mi expediente. Entonces decía que la materia electoral pues, es un argumento. Y el segundo argumento tiene que ver con tu primera pregunta. Se violó el principio de igualdad de oportunidades al evaluar la etapa de entrevista y valoración curricular con discriminación y solo por mis convicciones. ¿Por qué? ¿Qué es Es lo que decir, está pasando ahí? Sí, ese tratado lo que dice es que si no te dan un reconocimiento en condiciones de igualdad, en este caso el acceso a un cargo público, por mérito, de manera objetiva, y solo toman en cuenta convicciones, pues estaría incurriendo en la violación al tratado, porque te evalúan con un criterio discriminatorio. Entonces fue lo que pasó en la etapa de entrevistas, porque, entre otras cosas, señalo, eso es fundamental, que mientras a Miguel Ángel le hacen 8 preguntas vinculadas a su experiencia laboral y profesional en relación con sus competencias, y al otro competidor, a Juan Carlos, 15 de 18 preguntas le hacen en relación con esas experiencias. A mí me hacen 0 de 7 preguntas. ¿En Entonces qué yo digo que consistió nada tu más te evalúa. entrevista entonces? Ajá, me preguntan que por qué impugné. Dos preguntas fueron en ese sentido. En procesos De 2 anteriores, porque consejeras. tú has De participado 2 anteriormente. Así es, 2 consejeras me hacen una pregunta muy similar y de ahí otras 5 preguntas, pero básicamente sobre mi opinión en diversos temas teóricos o temas vinculados al OPLE, ¿no? ¿Qué hacer para no repetir los errores que cometió el OPLE? Fueron 7 preguntas, ¿no? Pero ninguna me preguntaron mi experiencia vinculada a a casos prácticos, ¿no? Que obviamente yo tenía mucho que decir y dije algunas cosas, pero la verdad es que eso creo, o estoy seguro más bien, que rompe la igualdad, ¿no? Es decir, nos tocaron diferentes grupos de entrevistadores, pero había el mismo criterio para todos, el cual no fue cumplido, ¿no? Juan Manuel, ¿a qué le atribuyes esta disparidad en el trato, esta preferencia que se tuvo por Juan Carlos Rodríguez López y por Miguel Ángel Bonilla Sarrazaga? Morena, durante la discusión de los perfiles, los 3 que presenta la Comisión de Vinculación al Consejo General, Morena
señala que Miguel Ángel Bonilla no tiene experiencia y que debería de ser descartado de la votación que realizó el Consejo. En el caso de Juan Carlos Rodríguez, me parece que hubo 3 consejeras del Instituto Nacional Electoral quienes señalaron lo mismo, que no tenía el perfil para ocupar el cargo, que había otros aspirantes que lo podrían reemplazar. Porque al final, en el caso de Bonilla, logra la unanimidad. Los 11 consejeros del INE lo respaldan, pese a que nunca ha trabajado en ningún organismo electoral. Y en el caso de Juan Carlos, 8 consejeros son los que avalan su designación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué el instituto está optando por estos perfiles? Pues esa es buena pregunta para las y los consejeros del INE. Yo creo que no se está respetando el principio de mérito, que son los conocimientos, habilidades y actitudes objetivamente probadas. Eso me queda claro, desde 2015, 2018, bueno, desde que empezó, desde la reforma de 2014, se le da la atribución al Consejo General del INE de designar a las y los consejeros de los OPLES, pero desde mi perspectiva no cambió mucho en relación con el anterior sistema. Es decir, yo que viví el proceso de 2015 y que lo impugné y después me desistí, en ese proceso me desistí, le di un voto de oportunidad o de creer que las autoridades pues habían cometido un error, ¿no? Entonces me desistí, inicié el juicio y me desistí en 2015. Pero lo cierto es que la mayoría de perfiles, incluso el presidente, no tenía experiencia en materia electoral, lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Con Miguel Ángel. No hay ninguna experiencia en materia electoral ya reconocida en el expediente, en la entrevista. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué presidente? Perdón que te interrumpa, Juan Manuel. ¿De qué presidente estamos hablando? ¿Es Jacinto Herrera Sarrayonga? Él precisamente reconoció y fue de conocimiento público que no tenía experiencia en materia electoral. Dicen los ingleses que resulta más caro contratar a la persona equivocada, ¿no? Que los servicios de carrera tienen un costo, pero es más caro contratar a la persona equivocada. Y creo que es lo que están haciendo las y los consejeros del INE en su mayoría. Sí, a mí también me llamó mucho que por unanimidad, la atención de que por unanimidad se nombrara a Miguel Ángel, siendo que no tiene experiencia en materia electoral, lo cual pruebo en mi escrito como un argumento central, porque eso es fundamental. Lo que pasa es que si no le apuestas al mérito, a la experiencia probada y a la excelencia, pues difícilmente vas a tener instituciones de excelencia que brinden resultados de calidad a las y los ciudadanos, ¿no? Y pues esto nos demuestra en Puebla, al menos, que es mi experiencia, nos demuestra que esto está pasando y pues, hay que tocar madera, pero esperemos que no pase y que el tribunal recomponga el camino. ¿Tú coincides entonces con esto en que los resultados del Instituto Electoral del Estado han sido negativos por estos perfiles que se han designado para ocupar los cargos de consejeros? Claro, ha habido personas siempre rescatables, hay mucha experiencia en el Instituto Electoral del Estado, pero las designaciones no han sido por mérito, ¿no? Ni siquiera las de consejeros del Consejo General, ni la de magistrados de salas regionales o superior, no atienden al mérito. Ese es un tema fundamental para que cambie la administración pública en nuestro país, ¿no? Que se adopte el mérito como un principio que guíe las designaciones. Entonces, sí creo que eso es muy, muy importante. Si no es el mérito, ¿qué es, Juan Manuel? Son no sé, las relaciones políticas, las relaciones con otros funcionarios. ¿Qué es lo que se está privilegiando en estas elecciones? Pues podría ser un conjunto de visiones personales, grupales, de intereses particulares, en los que a lo mejor desde mi óptica no vale la pena especular, pero sí decir que lo que debe regir un método de selección justo, objetivo, es el mérito, porque esa es su esencia, que haya conocimientos, habilidades, actitudes, es decir, competencias objetivamente probadas y a partir de ahí designar a la mejor candidata o candidato. Y yo creo que eso no está pasando, estoy seguro que no está pasando en el INE, al menos en el OPLE Puebla y en otras designaciones, porque he concursado otras veces. Yo desde 2008
ingresé al INE por concurso, al servicio profesional en 2009. En el 99, la generación del 99 somos la primera generación que ingresa por concurso público abierto. Y en 2008, bueno, después ingreso como secretario distrital, luego como secretario local ganó otro concurso, pero al tratar de concursar para ejecutivo local, ahí ya toman en cuenta, desafortunadamente, cuestiones más bien políticas y de intereses, ¿no? Ya hay muchos intereses en juego. Por eso pienso que si respetamos el mérito que está en la ley, la profesionalidad que está en la ley, pues no habría problema, ¿no? Las reglas estarían muy claras y todos muy contentos con los resultados, pero vemos que trasciende primero al resultado de los funcionarios y luego al resultado de las instituciones, porque como bien dices, las elecciones en Puebla dejan mucho a desear, o sea, sus resultados han sido francamente malos, incluso el INE se tuvo que hacer cargo de la elección extraordinaria para gobernador por falta de confianza, por problemas políticos y polarización. Antes de pasar a ese tema, los resultados que ha dado el Instituto Electoral del Estado, me gustaría conocer tu opinión sobre un comentario que realizó la representación de Morena en la discusión de la designación de los 3 consejeros del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Él asegura que estás prácticamente vetado de estos procesos de selección por el Consejo General porque ha sido muy combativo en estas contiendas que ha abierto el INE. ¿Tú coincides con esto? Pues de lo que yo estoy seguro es que he sido muy competitivo, uno de los mejores perfiles, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí veo un bloqueo, una especie de veto, y muestra de ello, pues es la entrevista que me hicieron, ¿no? O sea, yo traté de destacar, de dar lo mejor de mí, como siempre, pero la entrevista, ¿no? El 0% al lado del 80 y el 90% de preguntas vinculadas a la experiencia, que esa era mi fuerte, pues yo creo que no lo dicen todo, ¿no? Entonces sí creo que están los dados cargados, pero bueno, para eso es el derecho, para eso es la justicia. Yo creo que el tribunal no va a hacer oídos sordos a los argumentos y al sustento objetivo y argumentativo. Espero que no, pero lo más importante es la oportunidad que tú me das y la oportunidad de subir a las redes tanto mi experiencia, probar mi experiencia para quien quiera conocerla, y también probar que lo que estoy diciendo, esta denuncia de injusticia y de corrupción, ¿por qué no hay que decirlo en el Consejo General del INE? Pues que trascienda, para que se corrijan las cosas, para que se mejoren las cosas, independientemente de que me nombren o no. Lo importante es poner nuestro granito de arena para que las cosas sean mejores. Porque si no se mejoran, está como resultado la elección de 2018, la elección de, pues esta elección de 2021, que también dejó mucho que desear. Ahora sí vamos a hacer un análisis de estos temas. ¿Qué te pareció el hecho de que fuera necesaria la intervención del Instituto Nacional Electoral en 2019 para que se hiciera cargo de la organización de la elección de gobernador, después de que el Instituto Electoral del Estado, bajo la conducción en ese entonces de Jacinto Herrera Serrallonga, perfil que tú ya mencionaste, pues enfrentó muchos cuestionamientos, aseguraron que hubo fraude electoral, que se manipularon los documentos electorales para darle el triunfo al PAN. ¿Tú estabas en ese entonces en la Junta Local de Tlaxcala? Sí. ¿Tú cómo recibiste toda esa información? ¿Cuál es el análisis que puedes brindarnos de este tema? Sí, claro, como estudioso más bien y como profesor de Derecho Electoral en diversas facultades, mi opinión es pues personal y del análisis de las resoluciones y de los medios de impugnación. Pues hubo violencia, que a mí me parece que es lo más grave el día de la jornada. Hubo violencia, lo cual llevó a la anulación de cinco elecciones, no la estatal estuvo a punto de anularse. Estamos hablando de la elección de primera, gobernador. la de origen, para gobernadora o gobernador, y fue la violencia, fue el tema de la cadena de custodia de los paquetes electorales, que es algo que en el INE nunca nos pasa o casi nunca por el grado de especialización y técnica que se tiene, y bueno, algunos otros problemas logísticos que no debieron ocurrir, o sea, no debieron ocurrir. Es lamentable que eso haya pasado, ¿no? Entonces el tribunal
La Sala Superior estuvo a punto de anular la elección, no lo hizo, pero la verdad es que quedó un clima de polarización, de conflicto. Entonces el INE decide asumir totalmente la elección. No debió pasar, pasó. Y bueno, el INE ya se hizo cargo de los comicios extraordinarios. Pero eso es una prueba de que una institución armada por consejeras y consejeros, no todos, pero en su mayoría, que no tienen experiencia, que no están comprometidos con la institución o no la conocen, la materia ni la institución, pues difícilmente podrán brindar resultados de excelencia, ¿no? O sea, sí hubo, hay francas críticas. Hoy mismo se critica mucho cómo se vive al interior del instituto, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí porque sigo siendo funcionario electoral, no me corresponde juzgar, ¿no? Si llego a estar en el consejo, pues entonces sí, trataré de hacer todo lo que pueda para mejorar esas circunstancias. Ahora, sobre la elección de 2021, que ya son problemas recientes que todavía no han sido resueltos por el Instituto Electoral del Estado y que les tocará resolver pues a la nueva conformación del Consejo General, a los funcionarios administrativos que los acompañan. ¿Qué fue lo que tú crees que falló y cómo se podría mejorar? ¿Qué fue esto que tanto se señaló sobre los errores en la impresión de boletas electorales, de actas de escrutinio y cómputo de votos, por los cuales incluso 6 consejeros, tengo entendido 6 consejeros, enfrentan unas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral para que se revise su actuar y, de ser necesario, pues se considere su remoción, justo por todos estos errores que se cometieron? Sí, mira, Mónica, los principios de la función electoral son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, entre otros, pero esos son los que define la Constitución. La gente si hay consejeros, si hay directores, si hay funcionarios que no hacen propios estos principios, suceden cosas como estas. O en el sistema de información de la jornada electoral, o en el PREP, o en la impresión de materiales y boletas, hay errores, pero bueno, puede haber errores humanos, pero siempre debe haber la oportunidad de detectarlos y corregirlos a tiempo. Eso pasa, a eso estamos acostumbrados en el INE. Por eso a mí me sorprende cuando entrevistan a Miguel Ángel y le dicen, él acepta que no tiene experiencia y dice que en 2 meses va a ser igual de experto o debe ser igual de experto que los consejeros que están ahí. Entonces, la verdad, eso francamente es difícil, ¿no? Yo no lo creo. Vamos. Y el otro consejero, el otro designado, Juan Carlos, pues él dice que tomó un diplomado en un año al ser encargado de despacho de una De dirección, que la tomó una especie dirección técnica de del diplomado. secretariado. Así es lo Entonces, que comentó. pues digo, creo que debemos ser humildes, aceptar que no sabemos todo, pero sí comprometernos y tener experiencia es fundamental. Por eso cambió la reforma de 2014, lo que quiso hacer es estandarizar procesos y que lo electoral le diéramos vuelta a la página, es decir, que no hubiera dudas sobre eso que tú mencionas, sobre la impresión de materiales, sobre el registro de representantes, sobre la acreditación de observadores y todo lo que implica el proceso electoral. Eso no debería de ser problema, absolutamente hablando, si hablamos de una institución profesional. Entonces, a eso debemos aspirar, ¿no? Tanto al elegir consejeros como al llevar a cabo todas las fases, todas las etapas de un proceso electoral. ¿Tú qué crees entonces que se tiene que cambiar en el Instituto Electoral? ¿Qué recomendaciones tú harías para, pues, corregir esto y que no se vuelva a presentar en la elección siguiente, que va a ser aún más competida porque incluirá la gubernatura en la de 2024? Claro, ¿no? Esa base espiritual que te señalaba, de los principios rectores de la función electoral, tiene que hacerse propia, no tiene que imponerse a los integrantes del Instituto Electoral del Estado, sino que se debe hacer propia de cada uno de los que integran o integremos esa institución, ¿no? O sea, debemos estar conscientes y seguros de que trabajamos para un beneficio público y de que todos debemos de cuidar la ley, la certeza en los actos, la independencia, la objetividad.
Entonces, debemos caminar juntos hacia ahí, entonces quitar las grillas, la politiquería, y unirnos hacia el mérito, hacia la objetividad, hacia los principios que son superiores a cualquier funcionario o funcionaria, porque atienden a un bien público. Y eso va a derivar, yo hablo de eficiencia, eficacia y legitimidad. Y la legitimidad tiene que ver con la confianza y la participación de la sociedad en las tareas que lleva a cabo el instituto. Ese es el reto fundamental, que la gente de a pie reconozca al instituto como una gran institución que coadyuva a hacer buenas elecciones o que organiza buenas elecciones y coadyuva de manera eficaz a que haya democracia real en el Estado y, bueno, en el país, hablando del Instituto Nacional Electoral. Por eso hago esto, porque por eso acudo a este foro tan importante que tú me das, a este espacio, para que pues la gente estemos conscientes de eso. Yo soy un ciudadano común, con un origen humilde, ¿no? Y vengo de la cultura del trabajo, entonces lo único que quiero es que mi país sea mejor cada día, que mi estado sea mejor. Mi único propósito es ese, ¿no? Ya ni siquiera tener cargos públicos. Afortunadamente tuve el mayor por concurso, por méritos propios, entonces yo estoy satisfecho en esa parte, ¿no? Juan Manuel, ahora hablemos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ha fallado anteriormente en contra de designaciones de consejeros realizadas por el Instituto Nacional Electoral? ¿Se ha hecho valer esta facultad de verificar que se hayan ajustado a los tratados internacionales, a la Constitución, a las leyes, a la convocatoria? Pues el tribunal tiene decisiones erráticas. Por eso te decía el juicio de la historia. Para mí la justicia es la conciencia de la historia para el desarrollo. Entonces, si el tribunal no me da la razón porque no entra al fondo del análisis, como ya lo hizo en 2018, yo impugné por el ensayo. El Colmex, el Colegio de México, sus investigadores, algunos de ellos dijeron que no pasaba mi ensayo, ¿no? Entonces el argumento central era decirle al tribunal, revise usted el ensayo, ¿no? Tribunal o magistrado, magistrada, a la que le tocó revisar y elaborar el proyecto, revise usted el ensayo y dígame, si usted me dice que estuve mal en esto o aquello, pues bueno, yo lo podría aceptar porque nadie es perfecto. Pero, ¿qué dijo el tribunal? El INE aprobó un acuerdo, siguió todas las etapas y yo no tengo facultades para revisar el ensayo. A mí me pareció una decisión que quedó mucho a deber, ¿no? Porque me pareció flojera institucional y a veces es autismo y a veces es sordera. Entonces, el tribunal ha tenido, y en alguna otra ocasión, en 2011, corrigió a una consejera, bueno, modificó la designación de consejeros de consejo local, precisamente porque no tenían conocimientos o experiencia en materia electoral. Hay un antecedente que cito en mi juicio en ese sentido. Entonces, en ocasiones son resoluciones que entran al fondo, en otras no, siempre deberían entrar al fondo. Yo estoy convencido de eso. Si fuera magistrado, que también he tratado de ser magistrado, atendería a eso, ¿no? A estudiar no solo la interpretación gramatical, sino el fondo de los asuntos, ¿no? Para resolver en conciencia de la historia para el desarrollo. Entonces, bueno, vamos, yo creo en el tribunal, creo en la justicia, pero sobre todo en la justicia del juicio público, ¿no? Que es lo más importante. Hablas de que a veces el tribunal ha actuado con autismo, con sordera. ¿No esconderá esto una postura política de proteger las designaciones del INE por así convencer a algún grupo? Pues lo que yo pienso de buena fe es que en ocasiones el tribunal lo que quiere es proteger a la institución electoral, ¿no? En ocasiones quizá esa sea su motivación. Pero el tribunal no está para eso. El tribunal está para decidir en conciencia de la historia, para el desarrollo, también para que se le reconozca como una gran institución. Ha cometido muchos errores. Eso creo que nos queda claro a la opinión pública. Pero también ha dictado resoluciones conforme a derecho y por eso, pues voy al tribunal. Si en este concurso yo no hubiera pasado la etapa de entrevistas con el antecedente de que el tribunal no revisa el ensayo, si yo no hubiera pasado el ensayo otra vez, no hubiera impugnado, porque nada se hubiera perdido tiempo por ese precedente mal dictado por el tribunal, pero ya no hubiera tenido que hacerlo. También soy práctico y ya no hubiera agotado
ningún recurso, ¿no? Pero bueno, pasé, llegué a la última etapa y creo que en la última etapa, pues otra vez, igual que en 2015, hay una clara injusticia. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Hoy tomaron protesta las 3 personas designadas por el Consejo General del INE como consejeros por un periodo de 7 años. La Sala Superior, que es en donde tú interpusiste este litigio, en donde tú iniciaste este litigio, no ha emitido una sentencia del tema. Por haberse concretado la designación, ¿ya no prosperaría la impugnación o si puede prosperar incluso tras la toma de protesta? Sí, bueno, desde mi punto de vista, el tribunal es la máxima autoridad, tiene facultades de constitucionalidad y puede reponer el procedimiento o ellos mismos, ellas y ellos mismos, los magistrados, pueden decidir si alguien ocupa el lugar de los ya designados, ¿no? Eso, pues yo creo que lo sabemos quienes nos dedicamos a esta materia y lo esperamos además, ¿no? Bueno, yo lo espero y tengo confianza en de que así va a ser porque hay muchos argumentos para soportarlo. Juan Manuel, en caso de que no te dé la razón el tribunal y mantenga la presencia de estas 2 personas que tú impugnas, los 2 hombres que llegaron al Consejo General, ¿tú continuarás participando en estos procesos de selección? Pues mira, Mónica, yo llevo como 15 procesos de selección y en todos me va bien. Entonces a mí me sirve para estudiar, ¿no? Para estudiar, para prepararme, y además me gusta estudiar, soy un funcionario profesional, un estudiante profesional. Entonces, quizás sí vuelva a participar, quizás sí, no lo descarto, ¿no? Aunque tenga un veto ahí implícito o explícito, yo de todos modos, porque además soy perseverante y entonces, y le tengo que poner un buen ejemplo a mis hijos, ¿no? De perseverancia, de estudio, de no dejarme ante las injusticias, y pues quizá por eso sí lo haría. Claro, Juan Manuel. ¿Algo más que desees agregar? No, nada más agradecerte muchísimo a ti, a tu auditorio, esta plática amena y profunda que hemos tenido sobre diversos temas y expresarme a tus órdenes y de tu Muchas gracias. auditorio, de la Jornada de Oriente, a quien le agradezco mucho la oportunidad. Nosotros te agradecemos por aceptar esta entrevista y por darnos esta visión que tú tienes, ¿no? De estos concursos que abre el Instituto Nacional Electoral. Vamos a estar pendientes de qué determine el Tribunal Federal. Muchísimas gracias. A la orden. Y también agradecerle a todos los que siguieron esta transmisión. Les recordamos que mañana volverán a verla en las redes sociales de la Jornada de Oriente a las 6:45 de la tarde. Hasta la próxima.